Ya, nosotros somos el grupo 8 y vamos a hablar de la ecoarquitectura en cómo va a ser en el 2022. ¿Cómo es? Bueno, el habitar tiene muchas definiciones y podríamos entenderla como el hecho de residir en un espacio, influir en él y que éste influya en nosotros. Este habitar debería ser de manera segura, que proporcione la subsistencia y la integridad del ser humano. Si tuviéramos que dividir en tres periodos, la grande amenaza que ha tenido el ser humano podría partir desde la prehistoria, donde el ser humano buscaba las cavernas para refugiarse de la amenaza del entorno, que se manifestaban como en hechos climáticos o los ataques de los animales salvajes. Continuando con esto, el ser humano dejó de ser nómade y estableció asentamientos. Y aquí la mayor amenaza que tenía eran las invasiones externas desde otros pueblos o de la misma naturaleza con los animales, y por lo tanto el ser humano comenzó a amurallar las ciudades para generar como un límite entre el interior y el exterior. Y si tuviéramos que llevarlo a la época actual, la principal amenaza que podríamos como encontrar, siguiente, sería como el cambio climático que afecta la subsistencia del ser humano, ya dado que en algunas localidades hay sequías, en otras inundaciones, terremotos, todas producidas por el cambio climático. Bueno, como parte de los antecedentes tenemos principalmente la sobreexplotación de recursos naturales, que es uno de los principales problemas y causales de la gran huella de carbono que existe actualmente y que está propiciando más el calentamiento global y el respectivo cambio climático. Que, o sea, últimamente, especialmente se ha visto que por la creciente demanda de recursos naturales para suplir las necesidades a nivel humano, esto se ha llegado a tal punto que ya estamos llegando a un límite que ya precisaríamos casi de dos tierras para suplir estas necesidades. Por eso, y que a la larga termina siendo perjudicial al no encontrar medidas que mitiguen esta problemática. Como se puede ver en el esquema, aquí se ve una comparación del año 1961 y del 2020, en donde la biocapacidad, que es la capacidad que tiene la Tierra de forma sostenible en el uso de sus recursos naturales, en el año 61 se ocupaba el 73% de eso, o sea, había un superávit y que se veía que era relativamente sostenible, pero con el aumento de la población, el aumento de la demanda de productos, de bienes y servicios, actualmente como problema tenemos, a este año llega al 160%, y sumado que el año pasado llegó al 170%, pero por causas que estamos viendo actualmente, bajó un poco. Siguiente. Acá sobre el mismo tema de la sobreexplotación, se habla del día del sobregiro, que es cuando ya se agotan los recursos de la tierra en un año, que es de forma sostenible. Y acá podemos ver en el siguiente esquema que hay una progresión desde el año 1970, donde necesitábamos una tierra para suplir las necesidades de un año, y llegamos al año 2020, que ya llegamos a 1,6 tierras, cuando fue el 22 de agosto de este año, fue el día de sobregiro a nivel global. Y que, en la siguiente, que si se adaptara a las necesidades que tiene actualmente nuestro país, ese día caería el 18 de mayo. Eso da por evidencia que consumimos más del doble de los recursos que nos puede dar la naturaleza de forma sustentable, y que a la larga va a ser, o sea, sigue siendo perjudicial, y se deberían tomar las medidas para ese sentido. Siguiente. Bueno, y ahora actualmente la principal problemática que ocupa a la población y en general
es el tema de la sequía, la mega sequía que ha afectado a Chile desde principios del año 2010, en la cual los regímenes de lluvias se han visto tan mermados que, o sea, ya se puede ver en zonas de la región de Valparaíso al norte, en Petorca, que ya no hay agua prácticamente ni siquiera para el consumo humano, y que cada vez está bajando los niveles de los embalses a lo largo y los cuerpos de agua principales a través de todo el Valle Central, y que y que el grupo que corresponde desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule es más del 60% de la población nacional según el último censo, y que afectaría en gran medida a largo plazo. Acá podemos ver entre los grandes cuerpos de agua la laguna de Aculeo, que su nivel normal en 2006 era el que se puede ver en azul oscuro, y en las últimas lluvias de este año, que fueron inusuales para el actual escenario que estamos viviendo, se llega a menos del 5% del volumen que originalmente tenía. En la siguiente podemos ver el principal embalse del lago de la región de Valparaíso, por lo menos para el Gran Valparaíso, o sea, para el abastecimiento del Gran Valparaíso, que es la Laguna Peñuela, que originalmente en el año 2002 su extensión llegaba a lo que se puede ver en azul oscuro, y tras las últimas lluvias llegó a lo que está en azul claro, que corresponde a menos del 10% en cantidad de volumen de agua. Aquí se puede ver en superficie, pero el volumen de agua también, o sea, también va mucho por ese sentido. Y en la última podemos ver el principal cuerpo de agua que abastece a Santiago para, o sea, el abastecimiento local de agua, que es el embalse El Yeso, que su nivel normal, cuando hay un régimen de lluvias como el de este año, que igual de todas maneras subió un poco, pero no subió lo suficiente, a la larga puede significar una emergencia sanitaria para nuestra ciudad, y también este ejemplo se puede replicar en varias partes de la región. En azul claro podemos ver cómo se veía a principios de este año, cuando ya la sequía llegaba a un punto sumamente preocupante, y que se pudo mitigar gracias a las lluvias de invierno de este año. Vale. Con respecto al cómo ha cambiado la ciudad, esta ha cambiado mucho durante la evolución humana, desde la era de la hielo. Sin embargo, el calentamiento global se agudizó en la revolución industrial, el cual trajo consigo los gases invernaderos, y después de mucho tiempo se hizo el protocolo de Kioto en el 97, que fue un acuerdo internacional que supuso el primer compromiso a nivel global para poner freno a las emisiones responsables del calentamiento global. Y como se puede ver en la imagen, hubo una reducción del 22,6% hasta el 2012. A nivel urbano, hay un cambio en la ciudad con respecto a la ciudad compacta. En un consenso multilateral en el 90 se hizo una construcción de una agenda pública sobre el cambio climático. La ciudad compacta genera un modelo de una ciudad más sostenible, que va a ser más equilibrada, que contiene menos polución, movilidad más eficiente, más calidad en los espacios públicos y con menor consumo energético, más integrada en su entorno territorial. Como se puede ver en la imagen, ahí se ve el ejemplo de la ciudad compacta, en el cual aumenta las viviendas, aumenta los espacios públicos, el áreas verdes, y eso. Con respecto a la limitación para el automóvil, aquí vemos en la imagen congestión vehicular, que básicamente en Santiago es muy recurrente. Entonces se tomó una medida para combatir los altos niveles de polución. Y Gamsle dijo que con todo lo que se ha hecho desde el año 86, que de ahí empezó la restricción vehicular, la contaminación ha disminuido más de la mitad,
Creo que lo más importante es potenciar el transporte público, seguir disminuyendo el número de vehículos y mejorar la calefacción y quemas no regulares de leña. También es necesario aumentar la ciclovía para que se reduzca la congestión vehicular. Bueno, como se mencionó anteriormente, el habitar en comunidad se hace sostenible en torno a que se genera vivienda en altura, dado que así se optimiza el uso del suelo y el edificio, al estar en una buena ubicación, mayor cantidad de personas tienen acceso a transporte, servicios, áreas verdes y equipamiento. Siguiente. Entonces, con los espacios no construidos dentro del el edificio del proyecto, estas zonas deberían ser utilizadas para generar áreas verdes, espacios de recreación, equipamientos para mejorar la calidad de vida de las personas. Además de que si se instaura mayor área verde, se mitigaría un poco la isla de calor generada dentro de la ciudad. Además, como se dijo, se debe limitar el uso del automóvil, por lo tanto deberían aparecer nuevos equipamientos y servicios que proporcionen como un incentivo a utilizar otros medios de transporte. Y en torno a esto, como surgen más equipamientos, con el pasar del tiempo van a seguir surgiendo nuevos equipamientos y servicios enfocados en el habitar de manera sustentable. Aparecen zonas de compostajes y huertos comunitarios, los cuales están enfocados en reutilizar los desechos orgánicos producidos por las personas, salas de tratamientos de aguas, los cuales recopilan aguas lluvias y pueden tratar aguas grises de las viviendas, y centros de reciclaje que pueden ser desde un lugar de almacenamiento de basura hasta ser un centro mismo de tratamiento de esta basura. Hay que tener en cuenta que durante el diseño, eh, todos estos nuevos programas y equipamientos van a tener que ser parte desde un inicio en los proyectos. Bueno, a nivel de diseño, el diseño de un edificio depende de muchos factores, por lo tanto es como complejo establecer como conceptos, así que vamos a ver como un proyecto que es un proyecto muy ambicioso de la oficina Archiblogs en Australia, que es una casa de carbono positivo, lo que se traduce en que no genera contaminación, sino que absorbe contaminación. Sobre un 1%, pero el mérito se lo lleva por no producir contaminación. ¿Sí? Entonces el diseño sustentable, al menos en esta vivienda, toma conceptos como la climatización pasiva, la optimización de los espacios, implementación tecnológica en energías renovables, y todo eso se traduce en una disminución en el gasto energético para la climatización interior. Los aspectos destacables de este proyecto son principalmente la toma en consideración de la altitud del sol durante los meses de invierno y de verano. En los meses de invierno se genera que la luz penetre de manera directa a los espacios interiores, en los cuales está el living, comedor y dormitorio, y durante los meses de invierno, digo de verano, perdón, el sol llegue solamente como a una antesala, la cual tiene como un pequeño huerto donde la luz es absorbida por las plantas para que no sobrecaliente el edificio, la vivienda. Y en torno a la organización de los espacios, como mencioné, tiene una antesala, la cual es como un espacio de transición entre el interior, donde está el living, comedor y dormitorio, y el exterior. Durante los meses de invierno, esta antesala se cierra para que la vivienda se compacte un poco más y calefaccionarla no consuma tanta energía. Por esto mismo, los espacios deben tener como la dimensión precisa y no ser sobredimensionados. Además de que su temporalidad de uso debe estar enfocada en la orientación, dado que si un espacio tiene un uso diurno, debe estar frente a una ventana que entregue iluminación natural para disminuir el consumo de iluminación al interior. Estas son unas fotos de la vivienda, donde acá se ve como el huerto de la antesala, que cumple la función de absorber radiación, y afuera tiene estos muros que cumplen la misma función. Y las tecnologías, si bien son como elementos que ayudan a consumir
energía natural y renovable, estas deben estar pensadas desde su diseño inicial y no ser como integradas en la posterioridad como soluciones parches para que una vivienda consuma menos energía. Bueno, con relación también a esto, tenemos la elección de la vegetación que puede ocupar esta en su diseño, que debería elegirse, bueno, por de forma imperativa debería ser el uso de la vegetación nativa por encima de la exótica, dado su facilidad de adaptación, son plantas más resistentes, no precisan de consumo de fertilizantes, consumo de agua es acorde, especialmente el bosque hidrófilo, que es el que corresponde a nuestra zona, y conserva el paisaje local. Aquí también en el siguiente esquema podemos ver ejemplos de especies nativas como el quillay, como, ay, como el quillay, el molle, la estipa y la cola de zorro, que son como las que se ven más en los parques actualmente y que se está propiciando sobre todo en la zona de bueno, periféricas de la ciudad. Los materiales sustentables son, bueno, los materiales son la composición física del edificio, y un material es sustentable cuando tiene un bajo impacto ambiental durante su producción, colocación y mantención, además de cumplir su función de manera eficiente, lo que se traduce en que sea duradero a través del tiempo. Esto genera que la vivienda tenga un bajo consumo energético. Los materiales más utilizados actualmente son madera, acero y hormigón, siendo el más eficiente la madera, ya que es de origen natural y reutilizable después de su uso. El acero también es reutilizable. El hormigón no es reutilizable, pero la cualidad que tiene es que es duradero a través del tiempo, entonces tiene una alta permanencia. Como materiales innovadores, entre comillas, presentaremos dos, el cual es el corcho, que no es tan reciente, es del año 2015, y he utilizado como paneles de corcho como aislante o como corcho proyectado, que son pinturas que se colocan afuera de la vivienda para generar una capa extra de aislante térmico. Como se ve en la foto, es de origen natural y su producción requiere que se planten árboles, lo que disminuye el consumo, disminuye la contaminación ambiental. Y otro material más innovador aún es el Mycobrick, que el artículo es de este año y son como ladrillos de hongos, esa es su traducción literal, pero se pueden hacer muchas cosas más aparte de ladrillos, se pueden hacer como envolturas, paquetes y aislantes térmicos. Esto eh, generaría que si se utilizaran ladrillos de hongos, los cuales, como ya dije, son de origen orgánico, consumen residuos orgánicos, entonces su producción es netamente natural. Suplantaría a la espuma expandida, que es como un aislante bastante popular, que consume petróleo y su producción genera mucha contaminación. A la derecha se ve como una foto de un proyecto realizado con estos ladrillos, los cuales después de su uso fueron desechados y fueron biodegradados ya que son de origen orgánico. Y como conclusión, podemos entender que el enfoque de la arquitectura sustentable es algo necesario en la actualidad y más aún en el futuro, dado que en la actualidad aún no presenciamos las consecuencias de lo que hemos hecho como sociedad, pero este enfoque se ve enfrentado a algunas trabas, tanto sociales como que la sociedad aún no internaliza el concepto de ser sustentable, reutilizar, optimizar los recursos. A la más lo ve a la hora de pagar las cuentas a fin de mes, pero más que eso, nada. En torno a las políticas públicas, no existe una normativa que establezca que un edificio tenga que ser sustentable. Eh, y si la normativa no te exige algo, queda a criterio de la empresa constructora, donde muchas veces la ética queda de lado en las decisiones. Como se ve lo que sucedió en Estación Central, el edificio Alto Las Rejas, donde no había una normativa que te delimitara la altura ni la densidad, entonces se generó lo que vemos hoy en día. En torno a temas intelectuales, donde estos temas, estos materiales
y sistemas constructivos son recientes, entonces necesitan pasar por investigaciones que puedan ser aceptadas y que sean como certificadas para ser utilizadas de forma normal en la ciudad.